Hermanos, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, seamos todos bienvenidos a una meditación más en un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo nos dirigimos a ti, Señor, para mostrarte nuestra gratitud y alabar tu nombre y bendecirlo. Señor, has sido bueno con nosotros y eso nos llena de gratitud y de alegría. Hemos experimentado tu misericordia cada día de nuestra vida. Y yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nosotros estemos siempre pendientes, Señor, de tu palabra, pendientes de leerla, de estudiarla, de meditarla y sobre todo de ponerla en práctica en nuestras vidas. Permite, Señor, que así sea, que nosotros tengamos eso en nuestra mente, en nuestro espíritu, que alabemos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, una vez más te damos por este día en que tú nos acompañas y estamos en tus manos y te damos gracias por eso. Perdona nuestras faltas, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, rindiéndonos ante su poder, reconociendo nuestra verdadera naturaleza, reconociendo el pecado que tenemos en nosotros, iniciamos ese viaje, iniciamos ese camino que Él nos ha propuesto. Pero en este camino existen diversas circunstancias a lo largo de los días de nuestra existencia. Y vamos a considerar alguno de ellos, algo importante para nuestras vidas, un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Esta meditación tiene como título Porque confiaste en mí. Y vamos a estar considerando el pasaje del capítulo 18 del Evangelio de Lucas, versículos 35 al 43. Porque confiaste en mí. ¿Qué significa la confianza? ¿Qué quiere decir para mí esta palabra? ¿Soy yo una persona en quien se puede confiar? ¿Tengo la capacidad de confiar en las personas que están cerca de mí? Porque cuando nosotros decimos o demandamos confianza, estamos hablando en un proceso de creer, es decir, en un proceso de que estamos otorgando un sitio real y verdadero en nuestra persona, en nuestra mente, a alguien o a alguna situación en especial. Es triste, por otro lado, cuando sentimos, cuando vemos que no confían en nosotros. Y también es triste cuando nosotros no somos capaces de confiar en quienes están cerca de nosotros. Esto puede deberse a diversas circunstancias, experiencias que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero el proceso al cual el Señor Jesucristo nos invita es un proceso de confianza, es un proceso de creer, es un proceso de tener fe. Porque eso es tener fe, confiar. La fe no es algo mágico, no es algo esotérico, el cual nos permita a nosotros abrir puertas o tener cierto poder. Es un proceso en el que nosotros le rendimos nuestra confianza a alguien, en este caso, al Señor Jesucristo. Vayamos a la Escritura, vayamos a este pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Dice la Escritura: Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó: ¿qué sucede? La gente le explicó: ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame.
Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Continúa esta narración, este relato del Evangelio. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Señor, quiero volver a ver. Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Narraciones similares a esta encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Aparecen algunos puntos coincidentes en estos relatos. Hablamos de personas privadas del sentido de la vista, personas que se encuentran sentados junto al camino por el cual habría de pasar nuestro Señor Jesucristo. Personas que permanecen a la expectativa de lo que pasa, de lo que sucede alrededor de ellos. Por eso preguntan, ¿qué sucede? Ante la presencia del Mesías, entonces ellos deciden llamar su atención, elevan su voz, gritan, demandando la misericordia de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, fíjense, se pusiera en lugar de ellos. Porque eso quiere decir misericordia, compartir los sentimientos del corazón, compartir lo que siente la otra persona. Es decir, lo que en el mundo nosotros escuchamos frecuentemente, el ponerse en el lugar de la otra persona. Y eso es lo que ellos demandaban de Jesucristo, porque sabían que ellos necesitaban solucionar lo que a ellos les acontecía en ese momento. Quizá ya desde hace muchos años. Ellos necesitaban que Jesucristo se pusiera en su lugar. Entonces es cuando la gente les manda callar, pero ellos no hacen caso, sino que gritan más fuerte. En el Evangelio de Mateo se habla en esta narración similar de dos personas. En el Evangelio de Marcos, esta persona privada del sentido de la vista recibe un nombre, Bartimeo, y es quien, habremos de recordar, tú has de recordar este relato, arroja su capa cuando es llamado por Jesús. Y otro punto que nosotros notamos en este relato es la forma en que son invitados a acercarse a Jesucristo. La gente que acude a invitarles les dice, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, el Señor te está llamando. ¿Y qué sucede con estas personas en su vida? Algo que nosotros podamos aprender y podamos nosotros reflexionar. Bueno, pues, en primer lugar notamos, o podemos nosotros subrayar, que estas personas enfrentan un serio problema. Fíjate, aquí es un problema físico. Pero ¿qué otros problemas enfrentas tú en tu vida? ¿Qué otras situaciones muy difíciles enfrentas tú? Quizás no sea algo físico, quizás sea algo que está en tu espíritu, en tu mente. Un dolor muy profundo, un dolor que no curan los analgésicos. Y es que esta circunstancia de tener un problema fuerte y serio, hemos aprendido que es un problema individual. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que muchas veces nosotros expresamos tener un problema y ante las personas que nos escuchan, cuando compartimos esto puede resultar algo sencillo, algo fácil. Y entonces nosotros escuchamos que las personas nos dicen, ¿por eso es lo que te preocupa?
Por eso es lo que tú estás atribulado. Sin embargo, este problema es serio para cada uno de nosotros. No importa el parámetro con el cual otras personas lo vean. En ocasiones, a pesar de lo que hemos estudiado, a pesar de lo que nos han dicho, a pesar de lo que hemos aprendido en nuestras congregaciones o directamente en la palabra de Dios, sentimos que Dios está lejos. Sentimos que Dios no está a nuestro lado. Y por más que la persona nos diga a nosotros, ahí está el Señor, pues nosotros no lo sentimos así, no lo tomamos en cuenta. Deja de ser relevante esta presencia o esta omnipresencia de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos, por ejemplo, lo que los salmos nos dicen. El Salmo 10, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? O el Salmo 22, entre otros ejemplos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me responden. Estas personas, así como quizás algunos de nosotros, enfrentan un problema serio, un problema grande, un problema en el cual nosotros, o quien tiene este problema, obviamente no quiere estar y obviamente quiere salir. Y fíjense que esta condición, este problema, este peso que los agobia o que nos agobia, ha mantenido al margen a estas personas. ¿A qué nos referimos aquí? Bueno, pues están a la orilla del camino. Alguien puede decir, bueno, es que, pues naturalmente estas personas, refiriéndonos al pasaje bíblico, pues son personas impedidas de un sentido. Y pues hasta sería peligroso para ellos entrar al camino. Pero esta condición a ellos los mantiene al margen. La palabra del Señor nos dice, están sentados a la orilla del camino. Mientras otras personas pasan, mientras otras personas tienen o parecen tener unas circunstancias más favorables o unas circunstancias lejos de problemas, ellos están al margen, suplicando, esperando, demandando la ayuda de otras personas. ¿Cómo estás tú? ¿Estás al margen del camino? ¿Ves de lejos cómo otras personas felizmente viven, felizmente gozan de algo que tú careces? Sin embargo, a ellos, y esto también es para cada uno de nosotros, se les presenta la oportunidad de cambiar, se les presenta la oportunidad de resolver su condición. Escuchan un ruido muy fuerte, una algarabía. Y entonces ellos preguntan, ¿qué pasa? Quizás esperando que entre ese ruido, entre esos gritos, entre esa muchedumbre, esté la solución para sus problemas. Y esa es la oportunidad que quiere Jesucristo que tú conozcas. La oportunidad de cambiar. La oportunidad de modificar no solamente tu exterior, no solamente mi apariencia. Y no estoy hablando de una reconstrucción estética, sino de la imagen que la persona tiene de mí, de lo que las personas podemos ver de ti. Jesucristo nos presenta esta oportunidad. No importa dónde estés tú, no importa dónde esté la persona que necesita del alivio, hay la oportunidad de resolver la condición en la que tú vives. Posiblemente te han dicho y tú no entiendes, porque así pasa cuando uno es incrédulo, que es el pecado lo que nos tiene así. Y quizás nosotros nos enojemos, quizás nosotros nos rebelemos porque pensamos en el pecado como algo que nos marca. Y bueno, pues sí nos marca, pero
Jesucristo quiere que nosotros salgamos de esa condición de pecado. Las palabras del apóstol Juan, palabras que tú conoces de memoria, así lo establecen. Porque él dice, lo que yo te he escrito, yo te lo escribo para que no peques, para que no falles, para que tu vida sea diferente. Esa es la intención del Evangelio, esa es la intención de las buenas nuevas. Sin embargo, a veces las cosas no son así. Quizás tú te esforzaste mucho y no lograste lo que querías. O quizás no te has esforzado lo suficiente. O quizás no has alzado tu voz o tus manos demandando ayuda en el lugar correcto. Sin embargo, aquí tenemos esta oportunidad de cambiar, esta oportunidad de resolver lo que nos agobia. Entonces ellos deciden actuar y no dejar pasar esta oportunidad. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Decidir actuar. Aquí está el momento esperado. Es lo que tú y yo estábamos esperando y estamos necesitando para que nuestra condición de vida cambie para bien, cambie para bendición. Y no dejar pasar esta oportunidad. Porque se requiere de nuestra acción, de nuestra voluntad para que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Es algo voluntario, es algo que tú debes de decidirte a emprender. Es algo que por más consejos, por más recomendaciones que te den aquellas personas que sienten algún afecto por ti, esto no puede funcionar si tú no te decides a actuar. Y estas personas cuando se deciden a actuar, porque entonces ellos elevan su voz, gritan, y tú puedes entonces hacer lo mismo y ponerte de pie y en tu corazón o con tu boca clamar la misericordia de Dios, clamar la ayuda para salir de la oscuridad. Ellos enfrentan la oposición de quienes les rodean. No comprenden la necesidad. Y posiblemente tú estés así, o yo estoy así, sintiéndome así. Que la gente no entiende lo que a mí me sucede. Que la gente no entiende y no quiere entender lo que a mí me llena de tribulación. Y es que si nosotros recordamos las palabras del libro a los Hebreos, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús. Y dice la palabra del Señor, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La invitación de la palabra del Señor es a despojarse de ese peso y del pecado que nos asedia. De esa tendencia natural quizás que tenemos de buscar el fracaso. El Señor no quiere que fracasemos. El Señor quiere darnos su salvación, darnos una vida mejor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y emprendamos pacientemente en medio de la oposición de las personas que nos rodean, la carrera que tenemos por delante, la carrera que el Señor Jesucristo nos propone. Y es que estas personas, al igual que cada uno de nosotros,
reciben la invitación del Salvador. Fíjate, la invitación. No se está forzando a las personas a emprender el camino de la salvación. Es una invitación que tú y yo recibimos. Es una invitación que tú y yo recibimos para vivir de manera diferente. Quizás ya tenemos a Cristo en el corazón, quizás ya le entregamos nuestra vida. Pero en el ajetreo diario del vivir, nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Padre para demandarle su confianza, para demandarle fe en Él. Y sobre todo, para nosotros, en vista de la fe, en vista de ese deseo del Padre de que nosotros vivamos mejor, nosotros emprendamos una acción, demos un salto de fe. Porque esta invitación, por ejemplo, nosotros la hemos estudiado allá en el libro de Apocalipsis, cuando dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O en el Evangelio de Mateo. Y tú has de recordar esta parte de la Escritura. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, primero, escucha mi voz y segundo, abre la puerta, la situación va a ser diferente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es una invitación. No es algo que nos fuerce a nosotros. No es algo que nos obligue. ¿Cuál va a ser tu decisión ante la invitación del Señor? ¿Cuál va a ser mi decisión a esta amorosa y bendita invitación? Jesús obra el milagro que ellos necesitan por la fe de ellos. Jesús obra el milagro que tú y yo necesitamos por la fe que tengamos en Él, por la confianza que vamos a tener o que demostremos y vivamos tener en Jesucristo. Es decir, necesitamos vivir la fe, más allá de confesarla, más allá de decir yo creo en Dios. Yo sé que es un ser omnipotente. Necesitamos nosotros que esa omnipotencia, por nuestra fe, por nuestra confianza en el Salvador, que esa omnipotencia opere en nuestra vida. ¿Qué milagro necesitas? Y fíjate lo que dice aquí: necesitar. En Mateo capítulo 6 nosotros leemos: cuando el Señor da recomendaciones acerca de vivir de manera diferente, el Padre conoce nuestra necesidad y Jesucristo pone sentido a esta relación nueva con el Padre cuando nos dice que nosotros no necesitamos ser como las demás personas. Dice: porque tu Padre sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidan. Y cuando en este mismo capítulo del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos habla acerca de satisfacer nuestras necesidades, de lo diario, de lo básico para vivir. Él nos dice allá en el versículo 31, capítulo 6. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. Jesús va a hacer realidad el milagro que tú y yo necesitamos en función de la fe que nosotros hayamos depositado en Él. ¿Hasta cuándo va a fluir la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Hasta el momento en que nosotros digamos que ya no hay lugar para esa bendición. Y es que aquí es cuando nosotros traemos a nuestra mente aquel pasaje de la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. El profeta Eliseo, aquella mujer viuda de un profeta, que teniendo necesidad acude al profeta de Dios. Y es Dios quien multiplica lo que esta mujer necesitaba. De tal manera que, partiendo de una vasija de aceite, el profeta le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces empiezan a llenar esas vasijas y esas vasijas milagrosamente se llenaron. De tal manera que cuando estuvieron llenas, quisieron traer otras vasijas y el hijo de aquella mujer le dice: ya no hay más vasijas. Entonces, dice la Escritura, cesó el aceite. Nuestro Señor Jesucristo, Dios, habrá de hacer el milagro que nosotros necesitamos por la fe que nosotros depositemos en Él. Cuando el Señor ha hecho este milagro en nuestra vida, cuando el Señor ha efectuado el milagro que tú necesitabas, ¿tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a regresar a mi antigua forma de vivir? Porque en este pasaje del Evangelio de Lucas, pues nosotros leemos que una vez que esta persona recobra la vista por el milagro hecho en su cuerpo por nuestro Señor Jesucristo, esta persona le sigue en el camino. Cuando nosotros recibimos la solución a nuestro problema, ¿qué hacemos? Quizás vamos a la congregación en un día y damos algún testimonio y hasta allí. Y nos privamos de una serie de bendiciones que el Señor tiene preparadas de antemano para que, como hijos de Él, transformados por su poder, habiendo recibido milagros en la vida nuestra, nosotros emprendamos. Pero de nuevo, el hecho de seguir al Señor Jesucristo es algo voluntario. Es algo que tú tienes que decidir. Es algo que, independientemente de lo que opinen las personas que están cerca de ti, tú tienes que decidirte a emprender. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa
la encontrará. Seguir a Jesucristo, seguir al Salvador, seguir a quien sanó tus heridas, a quien conforta tu alma y tu espíritu. ¿Sigues al Señor Jesucristo? ¿O aún te mantienes a la orilla del camino? Estas personas, cuando le siguen, alaban el nombre de Dios. Es decir, reconocen que su nueva situación viene por obra y gracia de Jesucristo. Es decir, toda la gloria y toda la honra de manera real, ellos se la otorgan a quien hizo este milagro, es decir, a Jesucristo. Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de quién obró el milagro en nuestra vida. Ellos no, ellos alaban el nombre de Jesús. Esa es la invitación que tenemos nosotros, alabar el nombre de Dios, porque nos salvó del pecado, porque cambió nuestra vida, porque nos dio un nuevo camino el cual recorrer. Judas en el versículo 24 nos dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría, ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Alabémoslo con nuestras voces, con nuestras bocas, pero rindámosle alabanza también con nuestra manera de vivir, de ver las cosas, ahora que somos hijos de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, leemos las siguientes palabras. Dice así la Escritura, en esta traducción llamada Nueva Versión Internacional: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Qué piensa el mundo del mensaje del Señor Jesucristo? Bueno, pues dice la Escritura que para ellos es algo de locos. Pero para ti, para mí, que nos ha salvado el Señor Jesucristo, que nos ha dado una nueva forma de vivir y ver las cosas, este mensaje es de poder de Dios. Poder de Dios. La Escritura, en sus diferentes traducciones de este pasaje que hemos estudiado, expresa de manera diferente esa relación que estas personas sobre las cuales se obró milagro actuaron. Por ejemplo, en la versión Reina Valera 1960 dice: te has sanado porque confiaste en mí. En la Nueva Versión Internacional nosotros podemos leer: tu fe te ha sanado. Y en la llamada traducción en lenguaje actual podemos leer: te has sanado porque confiaste en mí. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres vivir de manera diferente? La respuesta está en la manera en que tú confías en Dios. No en que si crees si existe o no, sino en cómo es tu relación con Él. Y esa es la invitación que tenemos para hoy, que tenemos siempre por parte de nuestro Señor Jesucristo, a vivir una relación diferente con Dios. Más allá de reconocer su existencia, tomarlo en cuenta día a día, momento a momento, en mi vida. Porque si el mensaje de la cruz es algo de locos para otras personas, algo en el cual no se puede confiar, algo en lo cual ha sido inventado, para ti y para mí
que hemos sido hechos salvos por el poder del Señor Jesucristo, este mensaje es poder de Dios. Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este mensaje de esperanza, este mensaje de amor y de bondad que tú tienes para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que nosotros nos gocemos en este mensaje de tal manera que busquemos ser de bendición para todas aquellas personas que nos rodean, dándoles testimonio con nuestra vida y con nuestras palabras de que ese poder obró una transformación radical en nuestra vida. Señor, sé con nosotros siempre, líbranos del mal, líbranos de la enfermedad, líbranos del peligro, líbranos del pecado que nos asedia. Gracias, Señor, porque estamos en ti, porque es el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar. Padre, perdona nuestras faltas y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Dios nos bendiga y nos cuide a todos.